Salmo 49, ¿estamos ahí? Bueno. Versículo 1 dice: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, y declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bueno, este salmo al principio nos habla de oír atentamente. Hay una versión, si no me recuerdo la traducción en lenguaje actual, que dice: escúchenme, aunque no sé, hablaré sabiduría. Y quiero que vayamos al Proverbios 30, que se relaciona con este salmo. Y aquí es en donde voy a estar trabajando, en el Proverbios 30. Dice 31, ¿estamos ahí? Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Etiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Ya ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Aquí en otra versión dice, bueno, soy ignorante, dice, mas hablaré sabiduría. Ciertamente los que estamos aquí al frente, dice la palabra que él tomó de lo vil y menospreciado, de lo necio del mundo, para humillar a los que se llaman sabios. Ciertamente el hablar la palabra de Dios, ¿sí? No podemos jactarnos de conocer algo. El mismo Pablo dice, yo prefiero, ¿verdad? Todo lo que sé lo tengo por vano, lo tengo, dice en otra versión, por estiércol, mas lo que me importa es dar a conocer a Cristo y Cristo crucificado. La sabiduría de los hombres no nos lleva a ningún lado. Dice la palabra que la sabiduría del hombre es animal. Dice que en algún momento dice que también es demoníaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre viene precisamente de lo que conocemos, sabemos y vivimos diario a diario. Y lo único que nos enseña este mundo, hablábamos hace 8 días, son mentiras. Porque este mundo está lleno de mentiras. Este mundo nos muestra cosas que no son y nos oculta las que sí son. Las que sí son las espirituales. Porque también dijo Pablo, si no mal recuerdo, dice, porque aún las cosas espirituales son más reales que las que podemos nosotros tocar o palpar. El mundo espiritual es mucho más real que este mundo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Que percibimos con nuestros ojos, con nuestras bocas, con nuestro olfato, con nuestro gusto, con nuestro tacto. Incluso a veces hasta nuestro propio cuerpo nos engaña. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo y según nosotros lo escuchamos, pero no había
tal sonido o tal voz. Hemos visto tal vez una ilusión y nos ha engañado, ¿verdad? Decimos, es visión, y simplemente ha sido nuestra mente que nos ha jugado un mal rato. Entonces toda la sabiduría que nosotros podamos recibir de este mundo no sirve para nada. La única sabiduría que es buena y que nos va a edificar es la sabiduría de Dios. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Aquí en su palabra. Vamos a ver entonces, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Qué nos está diciendo? Pues nosotros no podemos saber nada de esto. El único que puede saber todo esto es Dios, Jehová de los ejércitos. Porque Él nos dice, bueno, cuando estaba intercediendo con Job, cuando él se estaba quejando, ¿verdad? Le dice, bueno, pero tú de qué te quejas, si yo soy el que creó todo. Yo estuve desde el principio, estaré hasta el final. Yo fui el que creó todas las aves, todas las criaturas. ¿Tú de qué me vas a hablar a mí? ¿Qué le podemos nosotros enseñar a Dios? Nada. Pero Dios sí nos puede enseñar mucho, porque su sabiduría es perfecta. Y entonces dice el versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Me gusta otra versión, creo que también era la traducción en lenguaje actual, que dice, toda palabra de Dios ha sido probada o está firme. ¿Sí? Toda la palabra de Dios es verdad. Hablábamos hace ratito durante el estudio de la escuela bíblica que vemos cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Estos últimos días nosotros podemos ver que precisamente lo que estudiábamos hoy de los sellos del Apocalipsis, todas y cada una de esas cosas se están cumpliendo, ya se cumplieron. El mundo puede decir, bueno, es que este libro fue escrito por hombres. Ciertamente fue escrito por hombres. Solo los 10 mandamientos, la primera vez Dios los escribió sobre una tabla de piedra. Pero es la única ocasión. De ahí en adelante todo han sido hombres, ¿verdad?, o mujeres que han traído y han preservado la palabra de Dios. Pero todos y cada uno de ellos han sido inspirados por el Espíritu de Dios. Y lo vemos ahí en los profetas cuando le dice, y vino a mí palabra de Dios que dijo, escribe. Le decía a Isaías, le decía a Jeremías. Entonces, toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Escrita por hombres, ciertamente, pero inspirada por Él. Y toda se prueba, toda es verdad, se ha cumplido. Sigue siendo vigente para nosotros, así como lo fue vigente hace 2000 años. ¿Sí? Para los primeros cristianos, ellos no tenían libros, ellos lo único que tenían eran cartas. ¿Sí? Como decíamos hace ratito, no había libros como estos. ¿Qué es lo que hacían? Agarraban un papiro o algún pedazo de papel y empezaban a escribir ahí y después se lo enviaban. Y allá alguien lo copiaba y lo empezaba a reproducir en las iglesias. Y así fueron como llegaron las cartas de Pablo o las de Pedro o las de Juan a la iglesia primitiva. ¿Qué tenían ellos? Pues los textos antiguos, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, los libros de los profetas, la ley de Moisés, que también estaban en rollos que hace algunos años descubrieron y vieron que sí era verdad. La antropología, cuando llegaron a ese lugar, unas cuevas, y un niño encontró unas garrafas, unos lugares donde estaban rollos, y los abrieron y los revisaron y eran textos de la Biblia que estaban ahí preservados, indicando que entonces lo que tenemos es verdad, que fue escrito hace cientos de años, miles de años, y hoy sigue siendo tan vigente como lo fue hace mucho tiempo. La palabra de Dios es para hoy, para nosotros, lo mismo que fue para los primeros cristianos. Fuente de vida, fuente de paz, fuente de sabiduría,
porque la sabiduría de Dios está encerrada aquí. Dice el Salmo que aquellos que le buscan a sus amigos es a los que les descubre los secretos que están aquí ocultos. Entonces es labor de cada uno de nosotros escudriñar la palabra. Decíamos hace ratito, tal vez el pastor se pueda equivocar, porque nos equivocamos, somos hombres. De repente viene un pensamiento a nuestras mentes y decimos, sí, eso está aquí escrito y es así. Pero cuando vamos a la escritura revisamos y no era así. Sí teníamos una idea de lo que estaba pasando, pero no era tal cual nosotros lo dijimos. Nos podemos equivocar. Mas la palabra de Dios no se equivoca. Cuando nosotros la leemos, estamos siendo enseñados directamente por Dios y su Espíritu Santo nos está revelando su palabra. Entonces, hablamos no sabiduría de hombres, hablamos la sabiduría de Dios, que es la palabra suya. Dice el versículo 6, y hay una advertencia: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Saben que en el libro de Apocalipsis, en una de las iglesias le dice, oye, corrige esto, porque hay una mujer, si no mal recuerdo, que dice que está hablando cosas que no, y yo voy con mi espada a mostrar la verdad. ¿Cuál es su espada? La palabra de Dios. Cuando no se está enseñando correctamente, Dios mismo, por amor a sus hijos, por amor a su pueblo, trae gente que enseñe la verdad. ¿Por qué? Porque Él no quiere que su pueblo se descarríe, porque Él no quiere que su pueblo se pierda. Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, y Él no es lo que quiere. Él quiere que su pueblo crezca, que su pueblo sea edificado, que sea cimentado, dice Pablo, en el único fundamento que es Jesucristo, y de ahí crezca en las demás áreas de su vida. Pero el fundamento siempre es Cristo. Y entonces Dios, cuando hay gente que está enseñando incorrectamente, Él de alguna manera busca que se rompa con todo eso y traer la verdad a nuestras vidas. Por eso hay esa advertencia aquí en este libro: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y bueno, después, versículo 7: dos cosas te he mandado y no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, y no me des pobrezas ni riquezas, y manténme del pan necesario. Acá en la otra versión, si no mal recuerdo, dice: aléjame de la palabra, o sea, de las mentiras, y no permitas que sea pobre. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál palabra mentirosa? Esa palabra que está adulterada, esa palabra que no es conforme a la palabra de Dios. Eso debemos de pedirle a Dios, la exageración, que Él sea llevándonos siempre a la verdad. Toda palabra que no sea de Dios, que sea quitándola de nuestras vidas. Que cierre nuestros oídos a toda palabra que no sea suya. Porque aquí lo dice, todo aquello que es agregado a su palabra es mentira. En el mismo Apocalipsis, ¿verdad? Dice hasta el final: pobre del que quite o del que añada este libro de la profecía. Dios no va a dejar que su palabra sea mutilada y que sea trastornada o transformada a el beneficio de la gente. Porque pobres de aquellos que lo hagan, hay juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que sea enseñada cosa que no sea su palabra y que todavía digan que es en su nombre, ¿verdad? Digan que es realmente Dios el que dijo esas cosas. No. Entonces, debemos nosotros pedir eso a Dios. Señor, aléjame de los lugares donde no se escucha tu palabra. Hoy, gracias a Dios por el internet, porque podemos buscar palabra de Dios
Podemos buscar películas, podemos buscar series, documentales, ¿verdad?, que nos enseñen más o que nos ayuden a adiestrarnos en la palabra de Dios. Pero cada vez que hagamos eso, nosotros debemos de pedirle a Dios discernimiento y decirle: Señor, aleja de mí la mentira. Esa palabra de mentira, aléjala de mí. No quiero escucharla, no quiero contaminarme con esa palabra que no es realmente tuya. Porque tanto hay cosas buenas como hay cosas malas. Pero solo el Espíritu de Dios nos puede dar discernimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros vamos y aquellos que escuchamos lo contrastamos contra la Escritura. Pablo, ¿verdad?, por así decirlo, gloriaba una iglesia en Grecia que decía que cada noche ellos escuchaban, pero después de escucharlo dice que no se quedaban con lo que Pablo les decía. Iban y escudriñaban las Escrituras para ver si realmente era cierto lo que Pablo les había dicho. Mi pastor siempre nos dijo: ay, pobres de ustedes si se quedaran solo con lo que yo les doy el domingo. Ustedes necesitan escudriñar la Escritura. Ustedes necesitan ver si realmente lo que se está predicando es de acuerdo, conforme a lo que está escrito. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios: Dios, aléjame de toda palabra de mentira. Porque toda palabra de mentira, ¿de dónde viene? Solamente de Satanás, queriendo infiltrarse en la iglesia. Porque dice la palabra que en los postreros tiempos aún los elegidos serían engañados. ¿Y cómo van a ser engañados? Pues simplemente por una palabra adulterada, diciendo verdades a medias, que son mentiras. Porque una verdad a medias es una mentira, ¿verdad? ¿Cuántos vemos en televisión sectas que hablan la palabra de Dios, sí usan la Biblia, pero después de citar el texto bíblico, ahí meten de su cosecha y empiezan a enseñar cosas que no van conforme a la voluntad de Dios o la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque contradicen otras partes de la Biblia. Y no podemos enseñar algo que se contradice con la Biblia. La Biblia por sí mismo se justifica. No podemos enseñar algo que después en otra parte me está diciendo lo contrario. Entonces, ¿verdad?, tenemos que meditar en todas y cada una de las enseñanzas que nosotros escuchamos. Y bueno, el otro tema que dice: no me des pobrezas ni riquezas, sino manténme del pan necesario. Y en el versículo 9 nos dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? ¿Qué pasa? Desgraciadamente ha pasado en muchos lugares. ¿Cuántos no han venido a Cristo sin trabajo, estando en una situación deplorable, a veces hasta viviendo en la calle? Y vienen a Cristo, Dios los levanta, Dios los restaura, les da la dignidad que tienen, porque en Cristo Jesús recuperamos la dignidad que tenemos como creación suya y ahora como hijos suyos, ¿sí? Porque como criaturas nosotros fuimos creados, pero ahora como sus hijos dice que somos hijos del Rey. Entonces no cualquiera, somos hijos del Rey, y el hijo del Rey, según yo, es un príncipe o una princesa. Entonces esa dignidad Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces Dios le levantó, Dios le restauró, y ahora dice: Señor, quiero que tú me abras las puertas para que yo pueda tener un trabajo, o para que yo quiero emprender un negocio. Y Señor, yo de lo que tú me bendigas, yo te voy a dar. Y empieza, y al cabo de un tiempo, ¿qué pasó? Que se le olvidó quién era Dios. ¿Quién le dio el trabajo? ¿Quién le dio el negocio? ¿Quién lo prosperó? Porque ahora dice: no, es que mi trabajo, yo tengo que estar allá el día de reunión. O es que tengo tal o cual situación y tengo que salir. ¿Y dónde está Dios? Aquel que te ayudó, aquel que te levantó, aquel que te sacó, dice la palabra del lodo cenagoso, y te puso en lugar de honra. Por eso es que aquí el escritor del proverbio dice: Señor, mejor manténme con lo necesario. No te pido riquezas. Dios no está enojado con las riquezas. Dios quiere bendecirnos. Dios quisiera darnos todo, pero desgraciadamente dice la palabra que el principio por donde entra el pecado es el amor al dinero. El principio de todos los males es el amor al dinero. Y desgraciadamente cuando empezamos a ganar, cuando empezamos a recibir esa recompensa de parte de Dios, se nos olvida quién nos la dio. Y entonces el dinero nos aparta
de Dios. Habla la palabra de un Dios mamón, que era precisamente eso, un Dios de la riqueza. Dice, no puedes servir a mamón y servir a Dios al mismo tiempo. Es decir, no puedes servir a las riquezas y servir a Dios al mismo tiempo. Siempre tiene que haber alguien a quien tú tengas que servir. Y ese al que tienes que servir es a Dios. Porque sabe que apartado de Dios, dice su palabra, nada podemos hacer. Apartados de Dios nada podemos hacer. Entonces siempre debemos buscar servir a Dios. Entonces Dios quiere bendecirnos, sí, pero cuando aprendamos a ser fieles a Él. Que a pesar de que tengamos mucho, Él nos va a dar más. ¿Por qué? Porque sabemos administrarlo. ¿Para qué Dios nos da las riquezas? Pues simplemente para ayudar a otros, para bendecir a otros. Dios te va a dar, dice que da semillas al que siembra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si yo sé darle a una persona necesitada, pues Dios me va a dar más. ¿Para qué? Pues porque no solo hay una persona necesitada, hay muchas personas necesitadas. Entonces Dios te va a decir, ok, mira, como yo sé que tú eres fiel y que tienes un corazón conforme al mío, yo te doy para que tú bendigas a otros más. Pero si de repente ve Dios que todo lo que nos da, solo lo pedimos para nosotros y que solo lo gastamos en nosotros y que finalmente lo que buscamos es nuestro bienestar, entonces va a llegar un momento en el que Dios cierra la ventana del cielo, cierra la puerta de bendición y dice, bueno, pues, ok, sigue tú con tu camino, te prosperará, seguirás adelante. Por eso es que dice ahí en el primer salmo que leímos, no te preocupes por aquellos que se enriquecen. El final de todos es el mismo. Y aunque en esta tierra digan, mi alma se sacia, mi alma está alegre, finalmente hay alguien a quien darle cuentas cuando todos vayamos al Seol, dice ahí. Porque todos vamos a terminar ahí. ¿Alguien tiene la vida comprada? Nadie tiene la vida comprada. Dice la palabra de Dios que ni siquiera podemos hacer crecer uno de nuestros cabellos. Ni siquiera podemos agregarle 1 centímetro a nuestra estatura. Cuanto menos podemos agregarle 1 minuto tan siquiera a nuestra vida. En el momento en el que el Señor diga hasta aquí, pues hasta aquí. No hay más. Ese es nuestro destino. Pero debemos de aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Porque lo que no hagamos aquí, ya no lo podremos hacer en ningún lado. Por nuestras obras aquí en la tierra es que seremos nosotros juzgados. Aunque llegamos allá delante del trono de Dios y dice su palabra, pero es que en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Va a decir Dios, pues, apártense porque yo no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Porque las obras de mi Padre no hicieron. Por eso es que entonces dice aquí el hombre que escribe los proverbios, Señor, mejor no me des riquezas. No porque no quisiera ser bendecido, no porque no quisiera vivir mejor, simplemente porque tenía temor de que teniendo la riqueza se olvidara de Dios. Dios quiere prosperarnos, sí, Dios quiere bendecirnos, sí, gloria a Dios por todo lo que tenemos. Pero no debemos de olvidarnos de quién nos lo dio. Ese canto que traíamos hace ratito del que dice, no tengo nada para ofrecer, a lo que se refiere es, todo es de Él. ¿Qué le puedo yo ofrecer a Dios que no sea de Él? Que dice, escuchaba yo ayer en la palabra, dice, ¿acaso no quiero yo tus becerros? Yo no quiero tus animales engordados. ¿Acaso yo como carne y sangre? Yo lo que quiero es tu servicio, yo lo que quiero es tu adoración, yo lo que quiero es que tú seas fiel a mí. Eso es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Dice, pues todo es mío. O sea, yo quisiera comerme una res, pues todas las reses del mundo son suyas. Él las creó. ¿Lo leo? Dice, si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo y todo cuanto hay en él. ¿Acaso crees que me alimento yo de carne y de toros y que bebo sangre de carnero? ¿No soy Dios altísimo? Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cumple tus promesas. Llámame cuando tengas problemas, yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Así es, Salmo 52. Así es. Entonces, eso es lo que pide de nosotros. Pero también dice la palabra,
aquí en el versículo 9 del Proverbios 30. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces este hombre dice, bueno, ok, no me hagas rico. ¿Por qué? Pues porque se me puede olvidar que tú me diste todas las cosas. Pero tampoco permitas que sea pobre, porque al ver la necesidad, tal vez yo haga algo que te ofenda. Pero Dios dice la palabra que Él no se ha visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Él es proveedor, Él nos bendice, Él nos sacia de todo bien. Dice el versículo 10, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Me gustó más en la otra versión porque dice, no le cuentes o no hables mal de un esclavo delante de su amo. Aquí, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, bueno, hoy no hablamos de esclavos y amos, pero ¿qué tal? No hables mal de un trabajador delante de su patrón. Dice, porque no vaya a ser que él hable mal de ti y entonces tú salgas avergonzado. ¿Para qué vas a hablar mal de una persona? Mejor, si es que tienes que decirle algo, díselo directamente. Dale un consejo sabio, bendícelo y sigue adelante. Pero ¿para qué vas a hablar mal de una persona? Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Esta generación es esta. Una generación que maldice a su padre y a su madre y no los bendice. Una generación que no hace la voluntad de Dios. Una generación, ¿verdad?, que no cumple con el primer mandamiento con promesa que tiene la palabra. Honra a tu padre y tu madre y te irá bien todos los días de tu vida. Y todo lo que hagas será prosperado. Es el primer mandamiento con promesa que tiene la palabra. Y esta generación es una generación. Dice, es limpia en su propia opinión porque creen que todo está bien. Hablábamos hace 8 días, ¿no?, de la homosexualidad. Esta generación dice que es normal. Incluso no acaba de salir un sacerdote romano saliendo en público con su novio y diciendo, pues, que él era homosexual, que no había ningún problema. Y el mundo dice, wow, qué bueno. Ahora hasta la iglesia acepta a los homosexuales. Pero eso no es de Dios. ¿Sí? Según este mundo, ahora podemos tener relaciones sexuales todo el tiempo que queramos, con quien queramos. Dice que el cuerpo es libre para disfrutarse. Que cada quien, dice, las mujeres son dueñas de su cuerpo y pueden abortar si desean. Al fin y al cabo es su cuerpo. Mas sin embargo todo eso va en contra de lo que Dios enseña. Y también esta generación es precisamente eso, ¿no? Generación de ojos altivos. Porque cómo ha crecido el orgullo en estos tiempos. Ya alguien tiene un poco más que los demás y automáticamente se siente superior. El que nunca tuvo, de hecho es de lo que habla más adelante la palabra, el que nunca tuvo, cuando tiene, se siente el dueño del universo. ¿Por qué? Porque falta humildad en los corazones, porque falta sencillez en los corazones. Y esa solo nos la puede dar Dios y su palabra. Entonces, dice, hay quienes son ricos y aún siendo ricos quieren quitarle al pobre. Aquí dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame y dame más, dice esa versión. Esta generación está llena de gente así, que se creen que se merecen todo. ¿Por qué? Pues simplemente porque existo y merezco todo. Y desgraciadamente la sociedad es quien las ha convertido en ello. Solapando
¿verdad? Como ahora cuando somos padres, qué dura cosa es ser padre hoy en día. ¿Por qué? Porque si tú quieres aplicar los principios que dice la Biblia que tienes que enseñar a tus hijos, hay una sociedad completa que dice que va en contra de ello. No puedes disciplinar a tus hijos, ¿por qué? Porque entonces los vas a dejar marcados de por vida. Pero ¿cuántos de ustedes no fueron, verdad, enseñados con vara en sus casas? ¿Y acaso están traumados? No. Son gente de bien, son gente trabajadora, son gente que piensan antes de hacer mal a alguien. Mas ahora esa generación perversa, ¿verdad?, solo está buscando precisamente eso, satisfacerse a sí misma. Y se creen merecedoras de todas las cosas. Esta generación es una generación precisamente así, que está buscando saciarse a sí mismo. Ahora, vamos a saltar al versículo 18. Dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Me gusta esa versión que tiene Elsie porque dice, la mujer adúltera simplemente se baña y dice, aquí no ha pasado nada. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que nosotros no podemos saber, pero que Dios sí sabe. Yo creo que sí, Dios puede saber cuál es el recorrido de un águila en el aire, saber por dónde pasó. La culebra sobre la roca, pues es que nosotros sabemos que una culebra cuando camina sobre la tierra, sobre la arena, deja su marca, pero sobre una piedra no la deja. El único que puede saberlo es Dios. Un barco, una vez que ha pasado o ha navegado por un sitio, unos cuantos kilómetros atrás ya no se nota por dónde pasó. Y bueno, el otro que dice acerca de aquel que ha cometido infidelidad, solo Dios puede saberlo. Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque hay cosas que pasan alrededor de nosotros de las cuales no nos damos cuenta. Hay cosas, ¿verdad?, que están pasando en el mundo espiritual que nosotros no nos damos cuenta, pero que Dios sí se da cuenta. ¿Por qué? Porque en esta tierra no dejan rastro. Un espíritu inmundo que quiera entrar en nuestras familias o en la iglesia, solo Dios nos los puede revelar. ¿Por qué? Porque en la tierra, aquí humanamente, nosotros no vemos a los espíritus, al menos que tengamos el don de discernimiento de espíritus. Alguna obra de maldad que esté tramando Satanás en contra de tu casa, solo Dios puede verla. Dios puede venir, Dios puede ver al enemigo viniendo a atacarte, viniendo a querer robarte, y solo Dios te va a mostrar eso. Hay cosas que nosotros no podemos ver aquí en la tierra, hay cosas que no son perceptibles a nuestros sentidos. Por eso yo les decía hace ratito, dice la palabra que lo espiritual es más real que lo natural, porque está sucediendo, pero nosotros no lo percibimos a veces. Y entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que venir con Dios, delante de Dios, y pedirle a Él ese discernimiento. Pedirle a Él que Él abra nuestra mente. ¿Para qué? Para recibir precisamente eso de Él. Que Él sea dirigiendo nuestros pasos. Como nosotros hablábamos de esta generación perversa, ahora nosotros que somos padres, ¿cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque nosotros no vemos en la escuela qué está pasando. Podemos escuchar de muchas cosas. Escuchamos acerca del el bullying. Pero ¿cómo nosotros sabemos si nuestro hijo está sufriendo bullying? Hemos escuchado de maestros pederastas. ¿Cómo sabemos si nuestros hijos están sufriendo de ello? Hemos escuchado acerca del internet, de cómo chicos, adolescentes son engañados. Escuchaba esta semana la trata de blancas en internet. Al cabo de casi una semana pueden enganchar a una muchacha, apartarla de su familia y obviamente llevarla a la trata de blancas. Pero todo eso está pasando sin que nosotros a veces nos demos cuenta.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir delante de Dios y pedirle que nos muestre lo oculto. Amén. Que nos muestre todo aquello que está pasando alrededor de nosotros y que nosotros no nos damos cuenta. Porque Él es el único. Por eso dice aquí la palabra, hay esas cosas que me son ocultas, pero ¿quién sí me las puede mostrar? Me las puede mostrar Dios. A través de un sueño, a través de una palabra de profecía, a través de alguna circunstancia que evidencie lo que está pasando. Porque a veces así pasa. Que Dios muestra, Dios permite algunas cosas, ¿para qué? Para mostrar lo que está pasando en lo oculto. Porque dice la palabra que todo lo que se haga en lo oculto a la luz será puesto. Y entonces todas esas obras de Satanás que quieren hacer sobre nuestros hijos, nosotros tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, revélame lo que está oculto a mí en este momento. Y entonces Dios nos va a revelar. Y Dios nos va a mostrar entonces todas y cada una de las cosas que están ahí ocultas. Y quiero, versículo 21, dice, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Es lo que decía yo hace ratito. ¿Qué pasa cuando somos guiados por la sabiduría humana? Aquel que de repente no tenía nada y ahora tiene, que se sacó la lotería, empieza a gastar y a derrochar el dinero y cree que, por ejemplo, a sus hijos les tiene que dar todo y le empieza a comprar y al cabo de un tiempo, ¿qué pasa? Que los hijos se descarrían, ¿sí? De repente la mujer se va. ¿Por qué? Pues porque también le dio todo lo que quería. Y pues sí, mujer, tú vete, yo hago mis cosas, tú vete por tu lado. Y al cabo de un rato, Satanás se metió y destruyó un matrimonio, destruyó a los hijos. Hizo lo que quería. ¿Cómo? A través de falta de sabiduría. Porque no es, les decía yo hace ratito, no es malo tener dinero. Esta semana, saliendo un poquito del contexto esta semana en el trabajo hubo lo que se conoce como la Semana Nacional del Emprendedor. Y el viernes hubo una plática de un joven mexicano de Tijuana, de condición normal, hijo de un médico, ¿sí? Dice que él estudió, quiso entrar a la universidad, no pudo, embaraza a su novia, se tiene que casar, se va a los Estados Unidos, está en la frontera, se va a Estados Unidos a trabajar. Trabajaba de lo que encontraba hasta que un día encontró a alguien que simplemente le empezó a echar la mano. Empezó ahora sí que como la historia de Steve Jobs de Microsoft, empezó en su casa y empezó a trabajar. Al día de hoy es un joven como de 30 y tantos años, tiene una empresa que gana fácil $100 millones mensuales. De haber empezado de nada hasta ganar esto. Pero algo que me sorprendió de él es que no se ha dejado llevar por ganar tanto dinero. Dice, ahora yo busco a quien yo puedo apoyar. Ahora yo busco, dice, mi familia es lo más importante para mí, mi esposa y mi hijo, yo paso con ellos todo el tiempo. ¿Les podrás satisfacer todas sus necesidades? Sí, pero dice, pero ellos es lo más importante para mí. Tengo dinero, sí, tengo dinero, pero en ellos yo enfoco mi tiempo. Dice, mi trabajo, ya yo no hago nada en mi trabajo, solito camina, ahora yo me dedico a mi familia. Y hablaba de otro joven mexicano que ganó el Premio Nacional de la Juventud hace unos meses. Y dice, este es otro ejemplo, dice, también de Tijuana. Un chico que va y le regala una Biblia al presidente de la República. Dice, de este tipo de hombres necesitamos en México. Gente que a pesar de sobresalir, mantiene en su corazón lo que son sus raíces y esa humildad para decir, yo voy a ayudar a aquellos que lo necesitan. Mas sin embargo, cuando nos dejamos centrar por la sabiduría de este mundo, ahora sí regresando,
el diablo nos va a llevar por caminos que nos van a llevar a la perdición. Aquel que se gana la lotería, ¿qué es lo que va a querer hacer? Comprarse el carro que nunca se compró, la casa que nunca se compró, comer en los lugares que nunca había comido, y cuando se da cuenta, ¿verdad?, ya no tiene nada. Y al ratito que pasa, pues está en la condición en que estaba anteriormente, pero tal vez ya con una familia deteriorada, con situaciones en las cuales él no estaba anteriormente. ¿Pero qué fue? Falta de sabiduría. Por eso es que nosotros entonces tenemos que pedirle a Dios siempre, siempre, siempre sabiduría. Y bueno, después el versículo 24 nos dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y al mismo tiempo dice, de las más sabias que los sabios. La hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. La langosta, que no tiene rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en el palacio del rey. ¿Sí? Tenemos que aprender de la sabiduría que Dios deposita. En su creación hay sabiduría. La hormiga dice, cuando habla el perezoso, oh perezoso, ¿hasta cuándo dejarás tú dormir? Mira la hormiga, la cual no tiene capitán, pero trabaja y siempre tiene, ¿para cuándo? Para los tiempos de escasez. Nosotros tenemos que ser entendidos, ¿verdad?, de la creación de Dios. Y nosotros tenemos que ser entendidos de la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. No se vale decir no puedo. Debe de haber alguna manera. Y Dios nos da la manera de hacer las cosas. Simplemente hay que buscarle. Y entonces Él nos ayudará. Dice, 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos tiene consecuencias. Yo hablaba hace ratito, y aquí nos hablaba ese proverbio de que ¿para qué vas a acusar al trabajador con su patrón si después él te puede acusar a ti también? Eso es provocar contienda. Dice, el que busca, encuentra. Entonces, sabiduría del cielo. Es en lo que se centra este mensaje. Necesitamos la sabiduría del cielo, no la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres, dice, es animal y demoníaca. ¿Sí? La sabiduría de Dios es perfecta. Y dice Santiago, ¿alguno está falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da sin reclamo, sin ninguna condición. Amén. Pues vamos a dar gracias a la palabra, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, con la cual nos ha bendecido.